Introducción. El dinero es el sistema circulatorio de la economía mundial. Lo mueve todo, desde gobiernos hasta empresas, desde guerras hasta oportunidades. Pero lo que casi nadie sabe es que existe un sistema financiero paralelo, oculto a simple vista, donde circulan cantidades de dinero tan grandes que hacen que los presupuestos nacionales parezcan pequeños. No aparece en los libros de texto, no aparece en los noticieros, y sin embargo, este sistema opera todos los días, moviendo trillones sin que la gente común lo note. Hoy te mostraré cómo funciona el sistema financiero en la sombra, quién lo controla, por qué surgió y cómo afecta tu vida incluso sin que tengas idea de su existencia. Si valoras este tipo de contenido que revela lo que pocas personas conocen sobre la economía real, considera suscribirte para no perderte los próximos documentales que transformarán tu mentalidad financiera. 1. El origen del dinero invisible. Para entender el dinero oscuro, primero debemos entender su origen. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo creó instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial para regular la economía global. Pero a medida que los países crecían, también crecían las maneras de mover capital fuera del control gubernamental. Durante los años 70 surgió el mercado de los eurodólares, dólares estadounidenses depositados en bancos fuera de Estados Unidos. Estos dólares no estaban sujetos a las regulaciones de la Reserva Federal. Fue el nacimiento de un sistema libre, flexible y sin supervisión. Lo que empezó como una práctica bancaria para evitar restricciones se convirtió en un ecosistema donde el dinero podía viajar rápido, sin fronteras y sin dejar huellas. 2. El tamaño del sistema financiero en la sombra. Para comprender su magnitud, vamos directo a los números. Según el Consejo de Estabilidad Financiera, el sistema financiero en la sombra superó los 67 billones de dólares en activos antes de la pandemia. Hoy algunos analistas estiman que podría estar por encima de los 100 billones. Para poner esto en contexto, es más grande que la suma del PIB de Estados Unidos, China y Japón juntos. Este sistema incluye fondos de inversión privados, derivados financieros, vehículos offshore, fondos de cobertura, sociedades fiduciarias y bancos paralelos que no aparecen en ningún registro público. Y lo más sorprendente es que un porcentaje desconocido de estas operaciones no deja ningún rastro oficial. El dinero simplemente se mueve como corriente eléctrica, rápido, silencioso e imposible de ver a simple vista. 3. Los paraísos fiscales, donde el dinero cambia de identidad. No se puede hablar de dinero oscuro sin mencionar los paraísos fiscales. Son jurisdicciones donde la opacidad es parte del modelo económico. En lugares como Islas Caimán, Luxemburgo, Panamá, Suiza, Singapur o las Islas Vírgenes Británicas, las empresas pueden registrarse sin revelar a sus dueños reales, abrir cuentas bancarias con nombres corporativos y mover capital sin preguntas incómodas. Según Oxfam, las multinacionales esconden más de 7 billones de dólares en paraísos fiscales. Y no son solo empresas privadas. En los Pandora Papers se reveló que políticos, celebridades, deportistas, monarquías y ejecutivos de todo el mundo utilizaban estructuras offshore no necesariamente para cometer delitos, sino para proteger, ocultar o mover riqueza sin que nadie pudiera rastrear su origen. Un ejemplo claro es el caso de Apple, la empresa más valiosa del mundo. No cometió ningún crimen, pero estructuró su división internacional a través de Irlanda para pagar una tasa impositiva extremadamente baja, durante años apenas superior al 2%. Esta estrategia permitió ahorrar miles de millones en impuestos legales. Apple no fue la única. Google, Amazon, Nike y Starbucks utilizaron versiones similares.
Esto demuestra que el dinero oscuro no es un fenómeno criminal. Es un sistema diseñado para maximizar el poder, la protección y la discreción. 4. ¿Quién mueve los hilos? No son los políticos, no son las figuras públicas que ves en televisión. Los verdaderos operadores de este sistema son fondos privados, bancos globales, corporaciones multinacionales y un pequeño grupo de inversionistas institucionales que pueden mover miles de millones con una sola decisión. Fondos como BlackRock, Vanguard, Citadel, Bridgewater y State Street controlan más del 50% de todas las acciones de empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Eso significa que un pequeño grupo de instituciones tiene influencia directa sobre las compañías más importantes del mundo. Pero incluso estos gigantes forman parte de un sistema mayor, uno en el que operan bancos paralelos sin sucursales, brokers con operaciones privadas, prestamistas institucionales y vehículos no regulados donde la opacidad es una ventaja competitiva. Ejemplo real. En 2008, el colapso financiero no inició en los bancos tradicionales. Inició en el mercado de derivados hipotecarios, un mercado en la sombra donde se negociaban productos complejos fuera del alcance regulatorio. Cuando ese mercado colapsó, arrastró al mundo entero. Fue la primera vez que millones de personas comenzaron a escuchar el término sistema financiero en la sombra, aunque la mayoría nunca entendió qué significaba realmente. 5. ¿Cómo funciona el dinero oscuro? El funcionamiento de este sistema se basa en 3 pilares fundamentales. El primero es la opacidad. La falta de transparencia permite que el dinero cambie de dueño, de jurisdicción y de identidad sin ser rastreado. El segundo es la flexibilidad. Las instituciones pueden crear estructuras, fondos y compañías en cuestión de horas para mover capital rápidamente. El tercero es la ausencia de regulación estricta. Mientras un banco tradicional debe cumplir con cientos de reglas, un fondo offshore puede operar con un nivel mínimo de supervisión. Esto no solo permite movimientos rápidos y estratégicos, sino también un nivel de protección que ningún sistema financiero público puede igualar. Un ejemplo claro es el uso de vehículos de propósito especial, conocidos como SPV. Son entidades creadas con un único objetivo: mover capital sin que aparezca en los balances corporativos principales. Grandes bancos como Lehman Brothers utilizaron estos vehículos para ocultar deudas gigantescas antes de la crisis del 2008. Las SPV son completamente legales. Su poder está en que permiten separar activos, riesgos y responsabilidades dentro de estructuras invisibles para el público general. 6. El costo global del sistema. Aunque el dinero oscuro parece ser un problema lejano, afecta directamente la vida de las personas. Cuando las grandes corporaciones utilizan paraísos fiscales para pagar menos impuestos, los gobiernos pierden ingresos esenciales. Esto puede traducirse en recortes de servicios públicos, aumento de la deuda nacional o incremento de impuestos a ciudadanos comunes. Según la OCDE, los países pierden más de 240.000 millones de dólares al año por la evasión y elusión fiscal de multinacionales. También incrementa la desigualdad. El 1% más rico del mundo utiliza estructuras financieras que les permiten proteger y multiplicar su riqueza a una velocidad que el ciudadano promedio jamás podría igualar. Además, el dinero oscuro puede generar inestabilidad. La crisis de 2008 demostró que un colapso en los mercados no regulados puede arrastrar a toda la economía global. En 2021, el fondo Archegos Capital colapsó debido a operaciones privadas altamente apalancadas, causando pérdidas de más de $10.000 millones a bancos internacionales.
Lo sorprendente es que Archegos no era un fondo tradicional, sino un family office, una entidad que opera fuera de la mayoría de regulaciones. Esto muestra cómo una sola pieza del sistema en la sombra puede generar un daño multimillonario sin que nadie lo vea venir. 7. ¿Se puede detener este sistema? La respuesta corta es no. Los paraísos fiscales, las SPV, los fondos offshore y las estructuras privadas no son fallas del sistema, son parte del sistema. Están protegidos por leyes internacionales, por acuerdos corporativos y por los intereses de quienes más poder tienen. Incluso cuando los gobiernos intentan regularlos, el dinero encuentra nuevas rutas para moverse. El dinero oscuro no desaparece, solo cambia de forma. ¿Cómo debes adaptarte? No podemos controlar este sistema, pero sí podemos entenderlo para tomar mejores decisiones financieras. La educación financiera, la diversificación, la inversión a largo plazo y el conocimiento de cómo operan las grandes instituciones te permite navegar una economía donde el dinero visible y el invisible conviven. Entender cómo piensan los grandes jugadores te ayuda a actuar de manera más estratégica y a proteger tu patrimonio. Punto. Lección final. Mientras algunos esconden fortunas en la sombra, tú puedes construir la tuya con claridad, disciplina e inteligencia. El verdadero poder no está en ocultar el dinero, sino en aprender a moverlo de forma consciente y estratégica. Lo que diferencia a quienes avanzan en el mundo financiero no es el acceso a sistemas secretos, sino el acceso a conocimiento. Si este documental te abrió los ojos, estás dando un paso hacia una mentalidad más despierta y hacia un futuro financiero más fuerte. Si este documental te ayudó a entender cómo funciona realmente el sistema financiero en la sombra, te recomiendo continuar con los videos que ves en pantalla ahora mismo. Allí encontrarás investigaciones que profundizan en bancos globales, élites financieras, estrategias de inversión y análisis que complementan este tema. Elige uno y sigue aprendiendo. Nos vemos en el próximo documental.